antemano agradeciendo a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y a todo su personal por brindarnos esta nueva experiencia como una manera de innovar el pensum con el que crean nuevos profesionales cada día. Les habla Zulenita Chan, integrante del grupo número 41 de la jornada de anatomía. El título de nuestro proyecto de investigación es el siguiente: Estudios sobre trasplante de corazón porcino como alternativa para el déficit de donación de órganos. El presente trabajo propone el estudio de la técnica de xenotrasplante o trasplante entre especies, definida como el trasplante de órganos, tejidos o células a través de diferentes especies, y representa una de las propuestas más interesantes para abordar la donación de órganos, visto desde la problemática de escasez de donantes. La perspectiva de extraer tejidos y órganos de donantes animales inmunológicamente modulados con poca o ninguna posibilidad de rechazo en humanos hace que el xenotrasplante sea atractivo para fines clínicos, y que de ser capaz de proporcionar órganos de buena calidad en cualquier momento, esta propuesta mejoraría los resultados clínicos y reduciría el tiempo de espera y la mortalidad de los pacientes en lista de espera de xenotrasplante. El planteamiento del problema es el siguiente. Según las estadísticas de la red de procuración y trasplante de órganos, 17 personas mueren cada día esperando un donante compatible, y cada 9 minutos otra persona se suma a la lista de espera. Asimismo, no todas las personas inscritas como donantes pueden donar. De hecho, solo 3 de cada 1000 personas mueren en circunstancias en las que se permite donar sus órganos. En el 2020 se registró la realización de 39.000 trasplantes, pero aún así la diferencia entre el número de candidatos y posibles donadores deja un margen bastante pronunciado. A pesar del panorama, los avances científicos y los estudios clínicos han arrojado resultados favorables para escribir un brillante futuro en la medicina. En la relación a la problemática expuesta, sienta las bases del uso del xenotrasplante. Esta técnica consiste en trasplantar tejido externo, normalmente de animal, en un individuo. El xenotrasplante podría proveer un suministro ilimitado de órganos y resolver la actual escasez de estos para trasplante. Para que los xenotrasplantes se conviertan en una realidad en la práctica clínica, se deben resolver las barreras inmunológicas, fisiológicas y el riesgo de xenozoonosis que éstas poseen. En 1966, el cirujano James Hardy realizó el primer xenotrasplante de corazón de chimpancé, con fracaso a las 2 horas por incompatibilidad anatómica. Los posteriores intentos tuvieron el mismo resultado. Por ejemplo, Ross en 1968, Marion en 1969 y por rechazo vascular. Años después, en 1984, Leonard Bailey realizó un trasplante de corazón de mandril en un recién nacido que duró 20 días. En cuanto a las barreras fisiológicas, se han obtenido resultados alentadores y se espera que las barreras que aún faltan por corregir se solucionen por medio de las modificaciones genéticas. Al día de hoy existen varios tejidos obtenidos directamente de los cerdos, como las válvulas del corazón. Por esto, los cerdos han sido durante mucho tiempo una fuente potencial de trasplantes, ya que sus órganos son muy similares a los de los humanos, y su tamaño es parecido al de un humano adulto. Otros órganos de cerdo se están investigando para utilizar en humanos, incluyendo riñones, hígado y pulmones. La formulación del problema del proyecto sería el siguiente. Teniendo en claro lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente interrogante. ¿Pueden ser los trasplantes de corazón de porcino una alternativa para la déficit de donación de órganos a corto o mediano plazo? Buenos días, mi nombre es Eduardo Rodríguez y yo les vengo a hablar sobre los objetivos y antecedentes de nuestro proyecto. Objetivos de la investigación. Objetivo general: investigar sobre el xenotrasplante del corazón porcino como alternativa para el déficit de donación de órganos. Objetivos específicos: indagar estudios y documentaciones relacionadas a la técnica de xenotrasplante porcino. Recopilar la información recaudada sobre la técnica de xenotrasplante porcino. Analizar las barreras que surgen al llevar a cabo la técnica de xenotrasplante de corazón porcino. Evaluar la eficiencia del xenotrasplante de corazón porcino como alternativa para el déficit de donación de órganos. Antecedentes de la investigación. El desarrollo de los xenotrasplantes de órganos y tejidos ha sido uno de los avances más importantes de la medicina en la segunda mitad del siglo XX. El éxito de los xenotrasplantes ha sido tal que la demanda de este tipo de terapéuticas ha crecido enormemente, creándose importante desproporción entre la demanda y oferta de órganos disponibles.
siendo esta superior. Desde hace cierto tiempo se viene planteando dentro de la comunidad científica el xenotrasplante o trasplante de células, tejidos, órganos procedentes de otras especies como una posible solución al problema. En relación con los trabajos de investigación realizados previamente, destacan los llevados a cabo por Díaz, 2003, naturaleza y características de la hipotética reactividad cruzada entre anticuerpos detectados en pacientes en la lista de espera de trasplante renal y antígenos leucocitarios porcinos. Importancia clínica en el xenotrasplante renal. España. Tuvo objetivo estudiar la eventualidad naturaleza y principales características de la reactividad cruzada entre los anticuerpos anti-HLA de pacientes sensibilizados en la lista de espera trasplante renal con linfocitos porcinos. Se estudió la reactividad del suero de 90 pacientes frente a un panel de linfocitos porcinos provenientes de animales de diferentes camadas. Utilizando técnicas de citometría de flujo como paso previo, en todos los pacientes se midió la tasa de anticuerpos naturales xenoreactivos y su correlación con el sexo del grupo sanguíneo y el nivel de sensibilización HLA. La xenoreactividad se determinó antes y después de la absorción de los anticuerpos naturales con hematíes porcinos. En los sueros absorbidos se determinó el isotipo, clase y especificidad del anticuerpo responsable de la xenoreactividad. Los resultados comprobaron que existe una relación entre los niveles de anticuerpos naturales xenoreactivos, sexo, grupo sanguíneo y tasa de sensibilidad anti-HLA solar. Los anteriormente expuestos forman parte de las barreras que impiden los trasplantes de órganos entre humanos, ya que en casos avanzados los medicamentos se necesita del consumo de inmunosupresores para impedir que el sistema inmune rechace el órgano trasplantado. Una persona debe optar para este tipo de cirugía cuando pierde la función total del riñón, hígado, córnea, corazón o pulmón. Al tema de los trasplantes y las pocas posibilidades de acceder a uno, cuando el paciente no cuenta con un familiar compatible, tampoco es candidato a la cirugía porque el sistema de procura de órganos y tejidos SPOC está paralizado. Aranzo, D., Bustamante J. y Rodríguez B. en compañía. 2006. Estudio anatomopatológica de válvulas aórticas porcinas para la elaboración de bioprótesis cardíaca. Colombia. Se propusieron los siguientes objetivos: caracterizar la patología valvular aórtica en cerdos seleccionados para la elaboración de bioprótesis valvulares cardíacas, discutir los mecanismos involucrados en el desarrollo de dichas lesiones y analizar los criterios de selección para determinar la confiabilidad del implante. Para esto se recolectaron al azar 50 corazones con lesiones evidentes en la válvula aórtica y 50 sin lesiones evidentes. Las válvulas se procesaron por el método histopatológico de rutina y se realizaron las tinciones de hematoxina, eosina y azul cianopasa. Los datos se evaluaron mediante estadísticas descriptivas e inferentes estadísticas. Además se realizó una análisis mediante la prueba de chi cuadrado utilizando el programa SPSS versión 1.0 para determinar asociaciones entre las variables macroscópicas y microscópicas. Las lesiones microscópicas y su frecuencia entre los dos grupos estudiaron fueron respectivamente las siguientes: trastornos vasculares, endocrinos, fenestraciones, únicamente en las que tenía lesiones obvias, valvulitis, y se presentaron y correlacionaron las principales atenuaciones macro y macroscópicas, así como los posibles mecanismos implicados en el desarrollo. Anatómicamente, el corazón del cerdo es similar, no es idéntico al del humano. Físicamente, el gasto cardíaco y el volumen fisiológico son comparables entre las dos especies. La presión arterial media, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo son casi idénticos. La postura erecta de los humanos, a diferencia de los cerdos, tiene un impacto evolutivo en la estructura de las válvulas del corazón. Sin embargo, se ha demostrado que es un problema insignificante en estudios entre porcinos y PNH 22. Martínez L. 2012. Actitud de los pacientes en listas de espera para el trasplante renal o hepático hacia la donación de órganos de donante vivo y el xenotrasplante. España. Los objetivos fueron conocer la opinión hacia la donación de vivo relacionada de los pacientes de la lista de espera en el Hospital Universitario Virgen de la Zaraca, analizar las variables psicosociales que condicionan la opinión hacia la donación, definir el perfil psicosocial a favor de la donación de vivo relacionado, conocer la opinión hacia el xenotrasplante de órganos sólidos y analizar las variables psicosociales que condicionan dicha opinión y definir el perfil psicosocial a favor del xenotrasplante. Seleccionados los pacientes incluidos en la lista de espera, periodo 2003-2005, para trasplante hepático número 664 y
Para el trasplante renal número 221, la actitud hacia la donación de vivos se valoró con un contenido psicosocial validado. Los resultados mostraron que la opinión hacia el trasplante de tejidos y células de los pacientes en lista de espera para trasplante renal o hepático es muy favorable. Los trasplantes no tienen por objetivo sustituir los de los órganos de donante vivo o de pacientes clínicamente muertos. Servirán para aportar un tiempo extra a la supervivencia de las personas que necesitan un órgano y siguen en la lista de espera hasta que se pudiera llegar el turno para que les trasplanten un órgano humano. Gracias por escuchar. Muy buenas tardes. Para continuar con la exposición. El método que se utilizó para el trabajo investigativo fue una encuesta, la cual fue llevada a cabo a partir de un muestreo total de 15 personas, con el objetivo de generalizar los resultados para un segmento de población mucho más grande, y de esta forma conocer su opinión sobre el empleo del xenotrasplante de corazón porcino como alternativa para el déficit de donación de órganos, teniendo en cuenta que los participantes de la presente encuesta presentan afecciones cardiovasculares, como lo son la hipertensión, la hipotensión, la obstrucción de válvulas cardíacas y el empleo de marcapasos cardíacos, sumado a que parte de los encuestados también tienen un historial de ataques cardíacos bastante presente. Generalmente se aplican 4 metodologías principales de encuestas, dependiendo del sistema de recolección de datos empleado. En este caso en particular se usó la encuesta impresa, que se respondió de forma independiente distribuida a cada uno de los pacientes de esta encuesta, siendo 8 preguntas las que conformaban el presente cuestionario. En cuanto a la metodología clínica para la supervivencia a largo plazo del semi-injerto cardíaco porcino, se evaluó una modificación iterativa de la estrategia de inmunomodulación, que se dirige principalmente a la vía de coestimulación de la proteína anti-CD154-CD40. Posteriormente, se informó una prevención constante del rechazo del seno-injerto en asociación con el tratamiento continuo con anticuerpos a CD40, que dio como resultado que el seno-injerto tuviese una supervivencia mayor de 2 años. La respuesta de los encuestados, voy a ir enumerando cada una de ellas y sus porcentajes y respuestas. En la primera pregunta realizada se les encuestó: ¿considera que el tiempo de espera para recibir un trasplante de corazón es corto? Solamente un 17% respondió que sí, mientras que un 83% respondió que no, asegurando de esta manera la problemática de este proyecto. En la segunda pregunta, ¿estaría dispuesto a donar sus órganos? Más de la mitad respondió que sí estaría de acuerdo en donar sus órganos de ser necesarios, mientras que un 44% de minoría respondió que no. La tercera pregunta, ¿autorizaría la donación de órganos de un familiar que falleció sin conocer sus deseos al respecto? Nada más en esta pregunta el 33% respondió que sí, mientras que el 67% respondió que no. Ahora, en cuanto a la cuarta y quinta pregunta, estas tienen una gran relevancia en cuanto al conocimiento que tiene la población del xenotrasplante. En la cuarta, ¿sabía que la técnica del xenotrasplante permite trasplantar órganos de especies animales a humanas? Solamente el 28% tenía conocimiento de esto, mientras que un 72% era ignorante completamente. En cuanto a la quinta pregunta, ¿conoce las barreras que se están investigando para poder realizar xenotrasplantes de corazón porcino en humanos? El 100% de la totalidad de los encuestados respondió que no, denotando la falta de información en cuanto a este tema en cuanto a la población civil. En la sexta pregunta se le preguntaron: ¿considera ético modificar genéticamente los animales con el objetivo de utilizarlos como donantes de órganos para reducir la déficit de órganos? El 53% respondió que sí, sabiendo de esta problemática y de sus necesidades, y el 47% respondió que no. En la pregunta 7, ¿es consciente de los avances de la medicina gracias a la experimentación de animales? El 73% respondió que sí, mientras que el 27% respondió que no. Y la octava y última pregunta, ¿cree que el xenotrasplante de corazón porcino puede transmitir enfermedades en el ser humano? En esta pregunta tiene un detonante en cuanto a sus preocupaciones con la zoonosis. La más de la mitad, 53%, respondió que sí, mientras que un 47% respondió que no. En cuanto a estas respuestas, podemos tomar bastantes conclusiones y bastantes análisis sobre lo que sacamos en cuanto a los encuestados. Problemas y la contextualización de la teoría.
A lo largo de la investigación se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones para la continuidad de ese estudio. Recapitulando, a lo largo de la historia las técnicas médicas, la investigación y tecnología han evolucionado de forma notoria, de la misma forma que lo han hecho las enfermedades. Mientras la vida ha avanzado, se han descubierto distintos tipos de enfermedades cardiovasculares que han obligado a la ciencia y a sus investigadores a darle más atención a este tipo de problemas cuya sintomatología y causas han sido responsables de aumentar descabelladamente las muertes registradas por este tipo de cuadro clínico. El trasplante de órganos ha sido una de las salidas para prevenir y observar este tipo de problemas. Sin embargo, no hay suficientes órganos para mantener a toda la nación tranquila y de esta forma bajar su tasa de mortalidad, debido al tipo de fallos en las personas, puesto que este tipo de cirugías necesitan requerimientos particularmente específicos para llevarse a cabo. Los animales que han sido objeto de investigación para este tipo de salida médica por muchos años, y teniendo en ocasiones resultados negativos, no se ha descartado todavía la teoría de sucesión de órganos animales a humanos para un tiempo de vida más prolongado del esperado y seguir analizando toda una respuesta por cuánta y cada una de estas intervenciones. Este tipo de investigación se ha hecho tan alentador a nivel mundial que organizaciones internacionales han realizado campañas para la investigación y legalizar este tipo de estudio cuya representación morfológica es xenotrasplante. De acuerdo a los resultados obtenidos en las investigaciones, se puede intuir que en primer lugar, las técnicas de los xenotransplantes tienen una larga trayectoria para su perfeccionamiento y corrección de eventualidades que implican el trasplante entre especies diferentes, primordialmente el rechazo del órgano y el comportamiento de los agentes infecciosos de los animales en los humanos. En ese sentido, muchos investigadores han elegido como donante potencial de senoinjerto al cerdo, ya que cumple muchos de los requisitos que serían deseables en un animal para potencial donante de órganos. Para conseguir este objetivo, se modificó el genoma de los animales donantes, eliminando genes que pueden inducir el rechazo inmediato y añadiendo otros que, de ser necesarios, pueden favorecer la aceptación del órgano. El último xenotrasplante de corazón porcino como donante tenía 10 genes editados. Por una parte tenía inactivados 4 genes del genoma porcino, los cuales 3 de ellos implicados al rechazo inmediato mediado por anticuerpos, para esta forma impedir el rechazo del órgano, y otro para prevenir el crecimiento excesivo del tejido cardíaco. Por otra parte, el pseudodonante tenía integrados en su genoma 6 genes humanos, responsables de producir proteínas relacionadas con la aceptación inmunitaria del órgano. De ahí que deba arribarse a las conclusiones de que los xenotrasplantes de corazón porcino son una alternativa vigente para el déficit de donación de órganos. A continuación se enumeran una serie de recomendaciones cuya implementación puede mejorar la perspectiva a futuro sobre este hermoso tema. Primero que todo, se deben realizar campañas informativas para que no solo la comunidad médica y científica esté al tanto de los últimos avances en el área de salud, y que la población también pueda opinar sobre su desarrollo. Se debe concientizar a la donación de sangre y órganos para disminuir el déficit de estos elementos, para así optimizar la calidad de vida y despejar el camino del rechazo a la técnica de xenotrasplante como sustituto a la espera de un donante humano compatible. Con esto terminamos nuestra presentación. Abajo en la descripción de este video está el link del proyecto que se usó de referencia para esta presentación, y sin nada más que decir, muchas gracias y que tengan un hermoso día.